¿Qué es el estrés para un neurólogo? ¿Qué diferencia la depresión de la tristeza? ¿Y por qué es tan importante el arte y el tacto para calmar a un cerebro ansioso? Estas son algunas de las preguntas que nos responde el día de hoy el doctor Alberto Arregui, aquí en Vulnerables. Bueno, Doc, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre digo, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Así que muchísimas gracias por estar aquí para hablar acerca del cerebro. A mí me interesaba invitarte aquí a Vulnerables porque yo, que soy una persona que pudo haber tenido en distintas etapas de mi vida diagnósticos de ansiedad, trastornos de ansiedad, a mí me sirvió muchísimo investigar acerca del cerebro, entender el cerebro, porque creo que no basta con que de pronto nos digan, mira, tienes una depresión o estás estresada o tienes angustia, y muchas veces es, ok, toma esta pastilla, te va a calmar y descansa, ¿no? Y de pronto uno se queda un poco como en el aire sin entender bien qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro a un nivel neuronal? Y mi primera pregunta vendría a ser, ¿qué sucede en un cerebro? ¿Cuáles son esas partes que se activan? ¿Cuáles son esas partes que se apagan en un cerebro que está con un trastorno de ansiedad, por ejemplo? ¿Qué está pasando ahí adentro? Quizás lo más importante es tratar de entender por qué se produce la ansiedad, o sea, qué es lo que está detonando la ansiedad, ¿de acuerdo? Puede ser un evento absolutamente concreto, como puede ser una cosa totalmente difusa, ¿de acuerdo? Pero la persona lo siente como algo que la pone en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, ese poner en peligro, desde el punto de vista biológico, el cerebro responde de una manera bien conocida ahora. Bloquea todo lo que es pensante, que está en el lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Y le encarga a otra parte del cerebro, que son las amígdalas, que son unos puntitos ahí bien especiales, que segreguen todas las sustancias que la amígdala quiera para que la persona se prepare para pelear o para huir. Y esa sustancia hasta ahora es conocida como la adrenalina. Y la adrenalina hace que tu corazón empiece a latir más rápido, que tus músculos se ponen duros, listos para correr o pelear, etc. Ese es más o menos el asunto, eso es lo que pasa dentro del cerebro. Ahora, paralelo a eso hay otras cosas que empiezan a suceder. Te sudan las manos, ¿no? Te vas en diarreas o te estriñes o te late el corazón un poquito más rápido porque el famoso nervio vago que se ha puesto de moda es el que controla los latidos del corazón, pero el nervio vago también controla la tripa. Sí. Entonces te puede venir náuseas, o te puede venir diarrea, o te estriñes por 4 días y no sabes por qué. Esas son las reacciones corporales a esta situación de peligro. Las personas que estudiaron esto, sobre todo una persona que lo publicó el año 1940 y tantos, sus trabajos sobre haber puesto en peligro a animalitos de experimentación en situaciones de mucho frío en el techo de un hospital en Toronto y sin mucho alimento. Y después de un mes de los animalitos sufriendo, él se dedicó a estudiar el cerebro. Y una de las cosas que encontró es que había un fenómeno común en todos. Era que se segregaba una sustancia que es una hormona que se llama cortisol. Y el famoso cortisol es segregado porque hay una hormona previa al cortisol que se llama la liberadora de cortisol, que libera no solamente cortisol, sino que le obliga a las glándulas suprarrenales a liberar adrenalina. Y entonces entre los dos hacen un sancochado bárbaro. Y el cuerpo empieza a sufrir los efectos. Por ejemplo, se te sube un poquito el azúcar, ¿no? Te late el corazón otra vez, te vas en diarrea, etc. Eso es lo que pasa. ¿Cómo calmamos esa amígdala hiperreactiva? Porque de pronto, además también sucede que uno sabe a nivel racional, mira, estoy en una situación en la que yo sé que no estoy en peligro, pero el cerebro límbico cree, porque de pronto es hiperreactivo, porque está, no lo sé, hiperreaccionando, como bien lo dice la palabra. ¿Qué calma la amígdala? No solamente basta con decir tranquila, tranquila. Si no, no existirían terapeutas en el mundo, pero ¿qué calma esa amígdala hiperreactiva en un trastorno de ansiedad, en un pico de angustia?
Tú has estado en Marruecos últimamente, ¿no? Sí. ¿Qué hacían los ancestros, Rezaban, por ejemplo? ¿No? ¿Y otros qué hacían? meditaban, ¿Y otros qué hacían? caminaban. Caminaban, eh, hacían danzas, sí. ¿no es cierto? Sí, Música. exactamente. Y entonces... Sí, ok. Cantos. Así es. Ok. Y todo eso... El arte. El arte. Entonces, si lo quieres trasladar de hace 5.000 o 7.000 o 10.000 años o lo que sea Sí. a las épocas actuales, lo que uno puede hacer es hacer arte. Ok. Pero arte, ay, qué locura, qué guachafería, el arte, que no sé cuánto. No, terapia a través del arte, o sea, que tiene un propósito. Ok. Y lo maravilloso de todo esto es cuando uno empieza a investigar qué hace, por ejemplo, el escuchar música al cerebro. Calma la adrenalina. Pero ancestralmente no habían pues muchos instrumentos musicales y la música era muy bom, 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 bom. Bastante ¿no? tribal, si se quiere. Tribal, pero algo hacía. Sí. ¿De acuerdo? Pero por ahí en algunos sitios la gente tenía suerte de no estar en el desierto, sino en unas selvas con unas plantas raras que habían por todos lados. Y por ahí había un viejito que decía, oye, fíjate tú, yo cada vez que estaba así, yo sentí esa cosa, yo me comía un poquito de esa planta, y yo estaba happy. Y entonces empiezan a aparecer las infusiones que nos hacen sentirnos bien y otras que nos hacen sentir muy mal. Entonces aparecen las plantas y todas estas cosas. Para ponerte un ejemplo de un nervio vago hiperactivo, ¿ya? Sí. En el siglo, debe haber sido XV, más o menos, había una señora que les ponía unos corsets Sí, a las tremendos. chicas. ¿Para qué? Para inflarles el pecho Sí. y las estuvieran Se mucho ve más lindas, atractivas. más atractivas, pero en el proceso se desmayaban. Sí. Ese era el nervio vago que estaba produciendo un problema de pérdida del control del latido del corazón. Ok. ¿Ya? Pero por ahí aparecieron unas mujeres muy inteligentes que le llamaban brujas, muy observadoras, que decían, pero ahí hay un arbolito que si yo le doy una poción a estas personas, a estas niñas que se desmayan, no se van a desmayar. Ok. Y para hacerte la historia cortísima, después de muchos años de estas prácticas donde no se desmayaban, por ahí unos locos empiezan a hacer investigaciones. ¿Qué cosa contienen estas hojitas? Sí. Atropina. ¿Qué es qué? Es una sustancia química que bloquea a la acetilcolina, Ok. que es la que actúa en el nervio vago. Entonces, ¿cómo le ponen a la planta? ¿Qué nombre le ponen? Ajá. La atropa veladona. Ok, veladona. Para las velas Atrapar a las velas donas. y que no- Atropa por atropina. Ok, ok, ¿ya? ok. Y veladonas por las velas donas que Que se desmayaban. Y entonces simplemente eso se convierte después de mucho tiempo, siglos van pasando, y las compañías farmacéuticas sintetizan un proyecto que se llamaba la belladona, que se vendía cuando yo era estudiante de medicina para calmar los nervios. ¿Y funcionaba? Sí, claro. Doc, ¿qué te lleva? La pregunta, siempre a mí me gusta cuando vienen acá mis invitados a Vulnerables, conocer, digamos, a la persona detrás del personaje. Tú eres una eminencia en neurología a nivel en el país, pero ¿qué le llevó al doctor Alberto Arregui a estudiar neurología, a querer estudiar, a querer entender el cerebro humano? Tiene que haber habido un motivo, porque no cualquiera se manda el estudio tan complejo que es medicina, un montón de años, y luego el cerebro y las pasantías y tanta vaina, o sea, es complejo, entonces tiene que haber una pasión detrás, porque si no, el que menos a la primera frustración, pues, se sale del barco, ¿no? Cuando yo estaba en primaria, nadie hablaba del cerebro. Cuando yo estaba en secundaria, muy poca gente hablaba del cerebro, pero sí se hablaba de hacer investigación, o sea, de investigar, de ser curioso, ¿no? Okay. Y habían gente muy curiosa y otros nada curiosos. A mí la curiosidad me vino, creo, por culpa de mi padre. Ok. ¿Ya? Este señor era poeta, Qué lindo. ¿no? Solapado. Ok. ¿Pero por qué era poeta solapado? Porque él nació en Chile y se fue a Estados Unidos a estudiar una forma de ingeniería eléctrica, se convirtió en radiooperador
en un barco que lo llevó a Japón y regresó y tuvo que venir a Lima a rescatar a su padre de una serie de cosas especiales. Pero cuando llegó a Lima se fue a un colegio italiano. ¿Por qué? Porque decía que la poesía era mucho más linda en italiano que en español, para comenzar. Pero le encantaba recitar poemas. Y para hacerte la historia muy corta, una mañana, yo tenía 10 años, le recita a mi hermana de 9 años un poema de Rubén Darío que se llama Margarita está linda la mar, bla, 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 poemón. Y al final de la recita yo me digo así, papá, ¿pero por qué a mí no me recitas nada? Y me miró y me dijo, mira, ese cielo que ves allá, que es azul, ni es cielo, ni es azul. Y yo pregunté, ¿por qué? Averigua, me dijo. Entonces, entre eso y ciertas aficiones que él tenía para comunicarse por radios, él fue presidente del Radio Club Peruano, además, en una época, se comunicaba con los personajes más extraños del planeta. Tan es así que una vez la NASA mandó unos mensajes a toda la gente que hacía exploraciones por radio, si habían escuchado algunos ruidos raros en el espacio. Él dijo que sí, y que él no sé cuantitos, que por acá, que por allá. Para hacerte la historia mucho más corta, le dieron un puesto en la NASA. Mentira. Pero no lo quiso aceptar, porque mi mamá era limeña, no hablaba inglés, y decía, yo a Estados Unidos no voy nunca. Pero, en fin, yo crecí con esas cositas, ¿de acuerdo? Y estando en la universidad, ya finalmente ahí sí me empecé a interesar en el cerebro, y yo hacía investigación solo. Solo, o sea, y esa es la historia de mi vida desde ese punto de vista. Que podría ser mucho más larga el cuento, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, investigar el cerebro, ¿por qué? Porque siempre me fascinó a mí la gente. Yo tenía un amigo muy íntimo que era poeta en el colegio, cuarto de media, y que siempre me decía, tú no me entiendes a mí, las angustias que yo tengo, los malos que yo tengo, no sé cuánto. Y yo escuchaba, y él me lo agradecía, ¿no? Nos fumábamos por ahí unos puchos, unos cigarritos, y listo. Y nos paramos y nos sentábamos en una bodega de Miraflores ahí a hacer cosas. Pero mi interés por las personas empieza en esas épocas, ya de una manera más o menos formal. Entonces, cuando yo decido estudiar medicina, alguien en mi familia dice, no, él no puede estudiar medicina, se tiene que hacer cargo de la industria de nuestra familia. Y entonces yo decidí estudiar física nuclear. Y mis padres me preguntaron, ¿y dónde? Acá en Perú no hay, le dije, volando para afuera. Y allá fue donde la gente me hicieron una prueba vocacional, me dijeron, fíjate tú qué interesante, ¿eh? O te dedicas a la música o te dedicas a la medicina. Porque de físico nuclear no vas a tener nada, te vas a llenar de datos, de cosas que para ti no te emocionan. Ha sido un recurso que tú has usado de tu imaginación para salir volando de tu casa, punto. Pero el hecho es que sí, yo siempre fui un buen oidor, ¿ya? Y me gustaba ese rol. Realmente sentía que era un placer poder escuchar a gente y saber que estaba ayudando a alguien. Claro. De ahí a pasar a entender el cerebro ya fue toda una historia, ¿no? Es una historia muy grande que me lleva a mí, como estudiante de medicina, a que alguien que viene de Estados Unidos, un profesor neurólogo, me dice, oye, ¿tú haces investigación del cerebro solito acá en la universidad? Sí, le dije. ¿No te gustaría pasarte unos meses en Estados Unidos con un doctor? Le encantaba mucho. Y me llevaron a Estados Unidos, siendo estudiante de medicina, con una beca, para conversar con esta persona y hacer experimentos en cerebros. Y una de las cosas que hice fue hacer un experimento maravilloso que me salió muy bien, y entonces fue publicado en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, presentada por un premio Nobel además. Y yo me creí, pues ya, la muerte, qué bruto, qué bestia, ¿no? Pucha. Y entonces alguien por ahí en mi familia dijo, el doctor Arregui le va a descubrir una sustancia química y le vamos a poner la arreguiana, por ejemplo. Pero ya yendo a un plano mucho más serio, sí, yo he estudiado mucho cerebros, he disecado cerebros de personas que han donado sus cerebros, los hemos estudiado químicamente. Esto lo hice en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.
Y realmente cada vez que conversaba yo con los otros médicos que trabajábamos ahí, había un psiquiatra escocés, Angus Mackay, que realmente era un personaje extraordinario. O sea, conversábamos de cosas trascendentes, ¿no? ¿Qué significa estudiar a un paciente esquizofrénico? Por ejemplo. ¿Qué significa ese cerebro que hemos estudiado que tiene estas sustancias que no sabemos por qué las tienen tan altas? ¿Por qué las tienen así? ¿Por qué las tienen allá? ¿Qué está afectando esto? ¿Y por qué tú, me dijo a mí, has descubierto que los pacientes con esquizofrenia que tienen entre 12, 13, 14 y 15 años de edad tienen estos problemas químicos en el cerebro? ¿Qué significa eso? Yo no tengo ni la más remota idea, le dije, no sé. Y como que hasta ahora tampoco sé, ¿no? Pero ese tipo de conversación, que era además en los pubs, Con su chela en mano. con chela en mano y con unos sándwiches medio especiales en Inglaterra, pero no importa. Pero sí, pues era ese tipo de formación que hay, que viene de las conversaciones absolutamente informales, ¿no? Y la cantidad de información que empieza a entrar es impresionante. Ahora, o sea, ¿qué partes del cerebro son las que se activan en eso? Tú me haces una pregunta y me mandaste unas preguntas así, ¿sí? ¿No? Dijiste, ¿qué cosa es el instinto? ¿Qué cosa es esta intuición? Esta cosa así. ¿Dónde está la intuición en el cerebro? Sí. Está en todas partes. Sí. En todas partes del cerebro. Porque la intuición, ¿qué cosa es? Es un instinto que tienes de que algo, ¿no?, tiene una explicación, pero ¿de dónde está esa información? ¿Está en tu memoria reciente? ¿Está en tu memoria antigua? ¿Está en experimentos que tú puedes haber hecho? ¿Está en observaciones que alguna vez vistes y que quedaron ahí consolidadas y que de pronto ves una situación? No, esa cara no me gusta. ¿No? Esa información no está en un solo sitio, está en todo el cerebro. Y el cerebro es tan maravilloso que te la empieza a poner en una forma de prioridades. Esto no vale, este sí, este sí, este sí. Entonces tú lo vas conectando, esto los desconectas y los borras. Doc, yo siempre regreso a la infancia, como buena, como hago psicoanálisis y me encanta, y claro, hago hincapié porque el sistema nervioso, que es a donde un poco recaemos el día de hoy, el sistema límbico, el cerebro emocional, por así decirlo, se forma en la infancia, ¿no es cierto? Se termina de formar, digamos, se va formando en la infancia. ¿Estoy en lo cierto? Vamos por ahí, porque ¿por qué es tan importante la infancia? ¿Por qué muchas de las heridas o este cerebro que de pronto en la adultez es hiperreactivo o depresivo, tiene, si uno empieza a indagar, tiene orígenes en heridas que hicieron que ciertos circuitos sean defectuosos o ciertos circuitos se desvíen y por ende en la adultez necesitamos ciertas muletas, vamos a decirlo así? Es decir, la relación entre infancia y cerebro emocional, ¿cuál es? Es. Ahora, me haces una pregunta difícil de contestar así, pero especulemos un poco. ¿Ya? Imagínate tú, este es el ovario, este es el ovario, y aquí está el espermatozoide, ¿no? Se unen, ¿no? Juntitos hacen así. Sí. Es una bolita. Sí. ¿Ya? Esta bolita se separa en 2 bolitas, y después en 4 bolitas, y cada una con exactamente el mismo material genético. ¿Ya? Te sigo. Y va construyendo esta cosa que se llama el sistema nervioso, el cuerpo humano, el cuerpo animal, o como quieras llamarlo. Pero el punto es, ¿en qué momento empiezan las vulnerabilidades? Ahí. Ejemplo, desastre horroroso atómico en una ciudad X en el mundo. Radiación hasta por gusto. Afecta. Ejemplo, madre, primer bebé, ¿no? Ahí está, uy, qué maravilla, que tiene un accidente, se desmaya, tiene esto, cualquier cosa. ¿Afecta? Sí, pues, puede afectar. Porque, claro,
también digo, caramba, qué responsabilidad la de los padres en relación a la infancia, porque es una época cuyo cerebro está siendo tan vulnerable porque se está terminando de formar y es algo que va a repercutir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para criar, de pronto diría, hijos o niños sanos, pero cerebros sanos? Si yo te pregunto, Doc, yo sé que no hay, digamos, una fórmula exacta, pero ¿cómo podemos criar, no sé si la palabra es criar, pero gestar cerebros sanos? Primero, estar sanos. Ok, estar sanos. ¿Qué significa estar sanos? Mira, yo creo que si yo te contesto esa pregunta, los invito a todos al premio Nobel, ¿eh? No sé, o sea, ¿qué cosa es estar sanos? ¿Qué cosa es estar bien? ¿No? ¿Qué cosa es esto que se llama el bienestar? Es una frase, es una palabreja bien, bien especial, estar bien. Bienestar, ¿no? ¿Quiénes están bien? La mayor parte de personas están bien. Algo pasa, ¿no? Un trauma X, que puede ser un trauma muy complicado o una cosa muy sencilla, ¿no? Me caí, me golpeé la cabeza y ese día me duele la cabeza todo el día y estoy asustado. ¿Okay? ¿Qué hago para no asustarme tanto? Fíjate tú, mira lo que te ha pasado, la explicación bien. Pero ¿qué pasa si el trauma es mucho más complejo, ¿no? Es un asunto social, no sé cuánto, problema X, no me voy a meter a hablar de política porque no entiendo, pero ese tipo de cosas, eso afecta el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque se ponen otra vez en lo que conversábamos al principio, es defender nuestra integridad. Y defender la integridad, ¿qué cosa quiere decir? Que mejor no pienso y me dedico a correr o a pelear. Y entonces alguien viene y te dice, mantén la calma, por favor, la calma. ¿Qué voy a hacer para la calma? No te preocupes, yo te voy a hacer cariñito. El tacto. ¿Por qué el tacto calma el cerebro, un cerebro asustado? Vamos a ponerlo de una manera distinta. Calma a la persona. ¿Dónde está el centro de la calmación? Está en el cerebro, indudablemente. Te doy un ejemplo de un experimento que lo he usado muchas veces en clases. Es cuando tú pones tu mano en una olla, ¿no? Con agua normal, temperatura normal, y haces una resonancia magnética funcional. ¿Qué cosa quiere decir magnética funcional? Que te están haciendo una resonancia y el sitio donde tú has puesto tu mano en el agua lo ves en el cerebro. Ok, te sigo. Lo ves. Gracias a que he llevado un curso de neurología, estoy entendiendo ya. Ahí está. ¿Sí? Ahí está ese sitio. Y entonces empiezas a elevar la temperatura del agua, ¿ya? Y empieza a entrar esta cosa que se llama el dolorcito. Y esta cosa roja que se ve ahí, que es de este tamaño, se transforma de este tamaño. Y si la sigues muriendo más, mucho más. Pero si en ese momento le pones música a la persona, sin cambiar la temperatura, reduces el asunto. Y si en ese momento tú le haces así en el brazo a la persona, lo reduces más. Entonces, cuando yo dictaba esa clase en la universidad, yo les contaba qué me pasaba a mí de niño. Cuando yo me golpeaba mi mano y iba donde mi mamá me golpeó. Sana, sana, potito de rana, ¿no? Te tocaba y te cantaba. Y eso es ancestral. Eso es totalmente ancestral. Y el ejemplo, digamos, la explicación neurofisiológica es de hace 10 años. Increíble. Pero la gente sabe, pues. Sí, increíble. ¿Qué son los neurotransmisores y los circuitos neuronales para el cerebro? ¿Lo son todo? A ver, lo son todo. Digamos, ¿qué son los circuitos neuronales en el cerebro? ¿Qué es un circuito neuronal para alguien que no tiene idea? Ya. ¿No? Ustedes están viendo esto, ¿no? Sí. Ya. Imagínate que esto es una neurona. ¿Ya? Ya. Es una neurona. Esta neurona tiene que transmitirle la información a alguien por allá. ¿De acuerdo? Y lo que hace es soltar una sustancia química que va por aquí y llega por allá y la pasa hasta allá. Exacto. A la otra neurona. Y la otra neurona se la pasa a la de más allá y más allá. Pero hay una cosa mágica, que en un momento dado todas estas neuronas empiezan a actuar al unísono y a mandar la misma sustancia. ¿Cómo se llama la sustancia? La que tú quieras. Las más rápidas, las que transmiten hacia el toque, son los llamados aminoácidos, el ácido glutámico,
el famoso GABA, Sí, ¿no es cierto? que Y más o calma. menos. Las que transmiten un poquito más lento son la adrenalina, la noradrenalina, y las que me transmiten recontra lento son las hormonas, que se demoran más tiempo, pero hacen las cosas muy bien. Las otras al toque. Entonces, imagínate tú no solamente una o dos, imagínate 500.000 de estas, ¿eh? Como una orquesta. Exactamente. Ahora, Y usan sustancias químicas distintas, de las descubiertas hasta ahora que actúan como transmisores de información. Bueno, ya van más o menos en 150 y 100 más o más todavía. porque muchas veces, claro, también es, ok, hasta hacer el análisis, entonces tienes la dopamina muy baja o te falta la acetilcolina, y entonces sirve medir cómo estamos de estos neurotransmisores para poder regularlos y por ende encontrar un poco más de calma también. O sea, mientras que yo regulo neurotransmisores, por ende mi cerebro se puede estabilizar. A ver, es una pregunta, si yo regulo los neurotransmisores, ¿el sistema se puede estabilizar? Sí. Sí, claro. Ok, El ejemplo de eso es la ansiedad. ok. Estoy ansioso, temblando como loco, estoy temblando, tengo demasiada adrenalina y no sé qué hacer. Te doy una sustancia que bloquea a esta sustancia loca, ¿no? Que está boom, 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 así, y la bloquea. Ok. Y al bloquearla simplemente, el resto baja la intensidad del impulso. Y la persona dice, "Ah, qué rico". Los circuitos neuronales vendrían a ser, creo que lo hemos conversado también, como creencias instauradas. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta, no es que la tengo, la he trabajado bastante, pero soy abandonable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa idea en mi cerebrito de que soy abandonable porque en mi adolescencia el chico no me llamó, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada uno tiene su propia historia. Esa creencia que está instalada en mí es un circuito neuronal, es como una carretera que está instaurada, así es como funciona. Porque claro, ¿no? Siempre nos dicen, cambia la creencia, no, cambia tus pensamientos, cambia tus creencias, pero no es tan fácil tampoco cuando hay un circuito que está como instaurado ahí. Es como encontrar otra vía, otra carretera, por así decirlo. ¿Las creencias son circuitos neuronales? Las creencias no son circuitos neuronales. Las creencias están basadas en... A ver, explícame eso, Doc. O sea, la creencia no es un circuito. Ok. La creencia es un fenómeno, ¿no es cierto? Sí. Absolutamente subjetivo, Sí. ¿de acuerdo? Pero que tiene ¿cómo te explico? Tiene un sustrato Ok. neuroanatómico. Ok. ¿De acuerdo? Ese sustrato neuroanatómico es absolutamente flexible, va, viene, entra, sale, y depende de qué, de la información que viene de otra parte del cerebro. Y decimos, un momentito, ¿cómo vas tú a creer que los gatos en realidad hacen mu? Okay. Cuando no hacen mu, hacen miau. No, ya hacen mu, esa es mi creencia. Entonces, de pronto te empiezas a creer en eso tanto que ya el otro que te dijo, no, pues hace miau, ese circuito se hace así. Okay. Y entonces te metes en problemas. ¿Cómo haces para rescatar ese circuito? Sí. A través del análisis, del psicoanálisis, de la psicoterapia y de medicamentos también. Okay. Y es un proceso de reeducar para que esta cosa que está prevaleciendo, este concepto, esta creencia que nosotros decimos está errada, porque el tipo puede creer que eso es verdad y tiene todo el derecho a decirlo, pero lo mete en problemas. Sí. Entonces, en cuanto lo mete en problemas, nosotros como sociedad reconocemos que mejor te ayudamos. Okay. Y te podemos ayudar de distintas maneras, ¿no? ¿Cuál es la manera que tú prefieres? Claro. Yo quiero comer papas fritas, ya. Ok, come tus papas fritas. El placebo y el nocebo, ¿no? ¿Realmente tienen un efecto neuronal, un efecto concreto a nivel cerebral? Porque creo que hay cierta discusión en relación al placebo, al nocebo. Hay quienes dicen que sí afecta, hay quienes dicen que no afecta. ¿Tú qué crees, Doc? El efecto placebo tiene un correlato neuroanatómico muy bien estudiado. Okay. ¿Ya? Está localizado en unas partes del cerebro. Muchas partes son frontales, que tienen que ver con la percepción
por ejemplo, del dolor. Ok. ¿Ya? Una cosa es sentir el dolor que va acá y otro es el efecto subjetivo de sentir el dolor, del sufrimiento. Exactamente. ¿No? Que ya está en una parte mucho más fina del cerebro, mucho más elaborada, mucho más nueva, entre comillas, ¿no? La última, la parte que madura es la parte de aquí del cerebro, la parte frontal. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar todo esto? Si yo te digo, hay unas observaciones interesantísimas sobre el efecto que tienen los medicamentos en hacer que los circuitos se rearreglen y el efecto maravilloso que tiene el conversar sobre el circuito, que es el valor que tiene la terapia. La psicoterapia de apoyo es interesante. La psicoterapia cognitivo-conductual, donde tú dices, ¿cuál es tu problema? El miedo a volar, por ejemplo. Ok, entonces vamos a enseñarte a volar. Pues. Claro. Lo otro es la terapia psicoanalítica, sí, en la cual no tengo ningún deseo de entrar a hablar porque la desconozco. Pero lo poco que conozco de ello, pueden haber cosas bien interesantes. Y las cosas más interesantes son estos dolores profundos que a veces tienen las personas, que de pronto dicen, ¿por qué no me dio el beso, caray? ¿Por qué no me abrazó? Sí. ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué? ¿Ah? Sí. Esa falta de cariño. Sí. Y entonces ahí sí me acuerdo yo de mi viejo, de mi padre, que decía que él era huérfano de cariño. Wow. Como todo buen poeta, entonces plasmando en la palabra el corazón herido. Huérfano de cariño. Que entonces empiezas a entender, sí, pues, si no lo hablas y no lo dices, nunca vas a sufrir. Pero si lo conversas, ¿no? Sin darle este significado tan, en fin, recontraprofundo, sale adelante, pues sale afuera y tiene el mismo efecto que puede tener la pastilla. Y eso sí está bien estudiado, porque afortunadamente ya hay maneras de estudiar la dinámica de cómo se mueven algunas cosas en el cerebro cuando tú conversas así, y cuando alguien te da cariñito. Pues. ¿Qué es para un neurólogo, Doc, el estrés? Porque claro, no es como, estás estresado, pero a un nivel neuronal, si se quiere, ¿cómo se ve un cerebro estresado? ¿Qué es el estrés para un neurólogo? Para mí el estrés es un fenómeno biológico en el cual el cuerpo empieza a responder ante la posibilidad de un peligro. ¿Ya? Eso es. El problema es que la palabra estrés tiene connotaciones peyorativas en muchas personas que están metidas en medicina. No solamente médicos, sino ayudantes de médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, enfermeros, auxiliares, etcétera, etcétera. Llegas a la emergencia de un hospital, de una clínica, ay, hijita, lo que pasa es que estás estresadita. La cosa peyorativa es terrible, porque no le estás haciendo caso a la persona. Y los pacientes en general se demoran 4 minutos en promedio en decir su problema. Así es. ¿Qué le pasa, señor? No sé, tiene unas corrientes acá horribles, no sé qué me está pasando por aquí. Y pasan 4 minutos y ya te contó toda la historia. Sí. Y ya, tome sus pastillas. No puedes. Tienes que explicarle a la persona qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que no te sorprendas de sentir las cosas que se sienten cuando uno está estresado. Doctor, no puedo ver bien. No puedo ver bien. Doctor, no sé por qué miércoles me da diarrea en el medio de la nada. No sé por qué me sudan las manos. No sé por qué estoy haciendo una obra de teatro, se levanta el telón y me quedo ahí. Y esas cosas las produce la adrenalina y el famoso cortisol, que son el principio de la reacción al estrés biológico, porque generan aumento de azúcar, ¿no? Y no quiero hablar más de eso porque me matan los endocrinólogos,
pero el corazón late más rápido, a veces se te baja la presión, y entonces hay una serie de cosas que empiezan a pasar, y cuando se te baja la presión te mareas, y cuando estás mareado entonces vas donde el otorrino no te entiende, y te mandan unas pastillas X que no sabes si te hacen bien o no. Pero en fin, hay toda una cadena de eventos que empiezan a suceder, y creo que es bien importante que las personas entiendan, ¿no? Puedo hacer un paréntesis, mini paréntesis. Una vez me ofrecieron a mí ser ministro de salud, ¿ya? Wow. ¿Tú sabes lo que dije? No. Si me dan 1 hora todos los días para hablarle a la gente, Amén. lo hago encantado. Wow. Así, como estamos conversando. 1 hora diaria, excepto sábados y domingos. Para que toques tu piano, Doc. Para tocar mi piano, para jugar mi deporte, para hacer lo que sea, ¿no? Sí. Para estar con mis hijos, mis nietos. Pero es que es importante tener información. Totalmente. Las emergencias se llenan de pacientes que no tienen mucho. Sí. Sí, no, la información, a mí por eso te digo, me sirvió entender, ok, cuando me asusta, porque antes no solamente es te asusta, sino te asusta de estar asustado. Claro. ¿No? Y creo que se trata de empezar a perderle el miedo al miedo. Entonces decir, ok, mi amígdala ahorita está hiperreactiva, yo sé que si respiro de tal manera se va a calmar, porque además la ciencia lo avala. Entonces, para una persona ansiosa, cuyo temor es perder el control, digamos, entender que esto científicamente funciona de determinada manera, te calma, ¿no? Entonces, entender cómo funciona nuestro cerebro te empodera. Doc, ¿cuál es la relación entre sistema nervioso y sistema inmune? Porque claro, también muchas veces, a veces uno tiene un diagnóstico severo, incluso diagnósticos delicados como cánceres, y puede tomárselo muy a la ligera cuando alguien te dice, no, es que de pronto es mental o ha sido la causa emocional, y uno dice, pero caramba, ¿no? Yo no he querido generarme esto, ¿no? Uno conscientemente no se genera una enfermedad, y creo que es un tema delicado, pero ¿cuál es la relación entre el sistema nervioso y el sistema inmune realmente? Hay una relación. O sea, hay una relación entre las uñas del pie y tu cerebro. El cerebro tiene neuronas especializadas que responden a asuntos inmunes, porque hay neuronas, no neuronas, sino células dentro del cerebro que se llaman la glía, que tienen la capacidad de generar cosas inmunológicas. ¿Ya? Entonces, esa información también existe. ¿Quién recibe esas cosas y de dónde las recibe? De afuera. Hay muchas cosas que entran al cerebro. Hay una barrera que impide que muchas cosas tóxicas entren al cerebro, pero a veces entran algunas. Te golpeaste la cabeza, se abrió la barrera, entraron miles de cosas y te pasas 6 meses volando por todos lados. Y te dan antiinflamatorios llamados prednisonas o esas cosas que tienen un poder sobre el sistema inmune. Entonces pueden relajar el asunto. No es tan claro, pero hay ahora muchas enfermedades llamadas autoinmunes. Sí, exacto, por eso lo ¿no preguntaba. Que afectan al cerebro, específicamente. ¿Y qué parte del cerebro? A las partes de las neuronas que reciben a los transmisores. Y entonces... está la dendrita y el axón, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces... esta neurona quiere mandarle a esta neurona la información y el receptor ha sido atacado inmunológicamente y no responde bien. Y entonces te viene la locura total. Pues. Y son las llamadas encefalitis autoinmunes. Sí hay, por supuesto que hay. Doc, entonces deporte es importante. ¿Al cerebro le gusta el deporte? A las personas les gusta el deporte. Deporte, arte. De todas maneras. Conversaciones. De todas maneras. Meditación. También. ¿No? Respiración. Sí. ¿Es esa la clave como para no tener mayores problemas en la vida? Claro, por ejemplo, tú le preguntas a un montón de gente, ay, no sé qué hacer, esto es un torbellino, es una cosa espantosa. Y hay un famoso médico norteamericano que es un año mayor que yo, pero que creó las escuelas para el manejo de estrés en Boston, en la Universidad de Massachusetts, lo dijo en inglés, pero te lo voy a traducir en español, dice,
Nadie puede parar a las olas del mar. Ajá. Aprende a hacer tabla. Claro. Aprende, pues. Ok. Para ti, para alguien que ha estudiado el cerebro, que es un científico, no un doctor, ¿existe este concepto de alma? ¿A qué se le llaman estos estados elevados de conciencia? Sé que yo nunca lo he hecho, pero cuando hay gente que consume ayahuasca, plantas medicinales, entra en un estado elevado de conciencia en el que se comunican con algo más grande, lo llaman Dios. A un nivel neuronal, ¿qué está pasando ahí? ¿O no hay explicación? ¿O es que el cerebro se apaga y ya entra algo más grande? ¿O me dices, Micaela, soy chino mandarín? Ok. Creo que la mejor experiencia que hay para estas cosas es la gente que hace anestesia. Ok. Que te va a decir, cuenta hasta 5. Y Sí. si lo vivo, listo. Entonces, hay personas que han logrado convencer al anestesista que por favor les inyecte un poquitito más lento la sustancia. Ok. Entonces, lo primero que te ponen así, con eso, lo primero que se va es la conciencia, que está acá arriba. O sea, se duerme esta parte, pero sigues viendo. Ya. Pero ya ves cualquier cosa. Y eso es lo que las drogas esas hacen, pues. Te borran una parte de la perceptual del cerebro y te dejan abandonado al libre albedrío de lo que está pasando, que es lo que pasa en la esquizofrenia. Ok. Que simplemente hay algo que no funciona bien y te deja pum, con un montón de datos y no, aquí esta voz me está diciendo que yo tengo que salir. No, no puede ser. Yo estoy escuchando la voz, pues. ¿Y qué pasa si no sale? Me muero. Y yo he tenido la experiencia como estudiante de medicina y además porque he sido jefe de neurología en un hospital psiquiátrico, de conversar con gente así. Es alucinante, realmente. Las alucinaciones que tienen las sienten como reales. Pero hay gente que se da cuenta, cuando consumen drogas, que las alucinaciones que están teniendo no son reales. Entonces pueden diferenciar, tienen esa suerte. Porque si no tienen esa suerte, se bloquean. Ahora, ¿existe el alma? No, pues, entonces ahí viene la gran pregunta. El alma es un concepto casi filosófico, es filosófico, de algo eterno. Y el cerebro no es eterno. Entonces, como diría alguien en inglés, sorry folks, no tengo nada que decir, ¿no? Okay. Estamos hablando de cosas que ya son actos de fe, Okay. que es un gran consejo que me dio mi padre. Cuando estés en el consultorio no hables ni de política ni de religión, porque son actos de fe. O sea, mejor, tranquilo. Pero sí, pues, o sea, no, yo no puedo contestar una pregunta de esas. Cuando yo traté de dedicarme a la filosofía, yo quería seguir a Bertrand Russell, que escribió un libro maravilloso que se llamaba Poder, y otro libro maravilloso que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano? Pero su obra básica se llamaba Principia Matemática. Y me compré el libro, llegué a la página 3. No entendí nada. Cero. Simplemente no entendí. Pero sus otros libros sí, ¿no? Las neuronas espejo, que me pareció fascinante cuando lo leí, las neuronas espejo y la sincronización entre cerebros. Ahorita en este momento que estamos conversando, ¿nuestros cerebros están sincronizados? Sí, claro. ¿Cómo así? Tú me estás mirando. Sí. Yo te estoy mirando. Sí. Tus neuronas allá se están activando al verme a mí. Mis neuronas se están activando. Sí. Y mantenemos una relación, ¿no es cierto? Que puede ser una relación muy empática o nada empática. Y eso, las neuronas en espejo. Ese es el concepto de neurona en espejo. Hay criaturas que no tienen esas neuronas en espejo muy buenas, que son los chicos que cuando están conversando te miran la oreja nomás. No te pueden mirar los ojos. ¿Como una incapacidad de conectar? Exactamente. Y creo que alguna vez te dice el dibujito, ¿no? De la carita feliz. La carita feliz con sus ojos así y su sonrisa acá. Ya. Y un niño que me decía, no sé. Ok.
Entonces a esta carita feliz con sus ojitos y su sonrisa le pones unas llantas al costado y le pones una chimenea encima y con humo y le dice, ¿qué cosa crees que está sintiendo la locomotora? Está feliz. Contextualizas mejor, de una mejor manera eso, y te responde sí, la locomotora está feliz, pero la cara solita medio como que no la pueden contextualizar. Y eso de las neuronas espejo, además por lo que he leído, sí, se da mucho entre un recién nacido y su madre, ¿no? Casi que el pequeño se va alimentando, si se quiere, no sé si es la palabra adecuada, de las neuronas espejo de su madre para empezar también a reconocerse él como un individuo y empezar como a conectar con sus propias emociones a través de las neuronas espejo de la madre, como que la madre le enseña al niño de alguna manera cómo responder o reaccionar ante la vida en esos primeros instantes, en esos primeros momentos. No tengo una respuesta para la pregunta que me estás haciendo. Lo que sí te puedo decir es que los niños recién nacidos no ven mucho. ¿De acuerdo? Entonces van los abuelitos, van los tíos, van todos, todo el mundo a la ventanita, ¿no?, de la maternidad y tú ves, el chiquito, por las puras. No, ni Mitch. A los 4 días llega el abuelito, llega el papá, ¿no es cierto? Y al papá sí le responde. Al abuelito no. A la mamá, al toque. ¿Por qué? Porque la mamá lo ha tocado, lo ha agarrado, lo ha mirado. Y ese niño simplemente vio esta cosa maravillosa que le sonreía, que le hacía cariñito y que encima le daba la leche y lo alimentaba, ¿no? Sí, pues, esas neuronas responden a estímulos distintos que hacen que se consolide en un área del cerebro que le permite reconocimiento. Eso es todo. Claro. Bueno, eso es todo, es un decir mío, claro, ¿no? Pero sí, pues, o sea, la empatía, la comunicación, la capacidad de mantener una comunicación así, sin ninguna otra cosa más, sin ninguna otra emoción, es parte de lo que hacen las neuronas espejo. Si le metes emociones encima, ¿no es cierto?, uno termina enamorándose de alguien pues que dice, ¡ay, cómo me miró! ¿Por qué me miró? ¿No? Que si puedo contar mi secreto, es lo que me pasó a mí en la playa pues, a los 16 años. ¿Con ¿no? tu esposa? Sí. La miré así, tenía 12 años y dije, me fregué. No. Claro, dije, así me fregué. ¿Es una enamorada desde que tienes 16 y ella 12? No, pues la declaración de amor, no, yo voy a hacer declaraciones en público. ¿no? Pero sí, pues, así fue. No, así fue. Qué bonito. Alucinante, ¿no? Pero eso pasa, pues, las cosas pasan, ¿no? ¿Hay algo que se me esté pasando importante para quienes nos están viendo, que de pronto estén pasando por un trastorno severo de ansiedad o de depresión y que de pronto sí necesitan pistas, necesitan un poquito de luz en el camino? ¿Hay algo que se me haya pasado preguntarte, claro, decir? Mira, depresión es una palabra muy genérica, ¿eh? Yeah. Que incluye muchos estados de ánimo. Y es una de las cosas que no debemos de confundir cuando una persona dice estoy deprimida, es asegurarte que no esté triste, nada más. Okay. Que es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces, si eso no se diferencia bien, se comete un error médico, que es muy importante, que es, toma tu antidepresivo. Que sí, pues te puede quitar la ansiedad, pero no te quita la tristeza. Y entonces ahí vienen ciertos problemas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado en explicarle a las personas que eso que están sintiendo, por favor, lo comparten con todo el mundo. Eso. Que es parte normal de la vida sentir ansiedad, angustias, que es normal que cuando hay un temblor en Lima, por favor, el corazón hace así. Y que es normal tener la sensación de la paranoia cuando hay 2 patas en una motocicleta, ¿no? Sí, pues. Pero eso no quiere decir que te vas a bajar de tu carro y le vas a meter a patadas a todo el mundo. No puedes. O sea, es una situación estresante que tiene que ser controlada de una manera. Pero nuestro deber, y me refiero a la gente que practica medicina, es realmente informar con mucha calidad
y con mucho cariño. Y no tenerle miedo a darle cariño a los pacientes. Qué lindo. No, por favor, es una maravilla. Yo tenía un profesor en Estados Unidos que cada vez que hacíamos las visitas médicas, todos vestidos de blanco, así todo, entraba al cuarto y lo primero que hacía era se sentaba en el borde de la cama y le decía a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy día? Wow. Sí, pues, Sí. esas cosas tan sencillas funcionan. ¿Tú sabes lo que le hace esto al cerebro? Las neuronas pues, que están segregando adrenalina bajan. Funciona. Doc, qué sabio fue tu papá entonces cuando te dijo ese día que el cielo ni era azul ni era cielo, porque qué lindo camino y qué importante también lo que dices y este propósito también de no solamente ser médico, pero ser humano, ¿no? También con los pacientes. Creo que eso es como wow, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Doc. A mí sí, en lo personal, entender mi cerebro realmente me dio las herramientas como para, sí, salir adelante, porque sentir ansiedad, ser presa del miedo es bien doloroso, puede llegar a ser bien doloroso, ¿no? Claro. Incluso, sí, te apaga mucho, ¿no? Entonces, entender qué está pasando, por qué, y no es que el cerebro esté contra tuyo, es que a veces torpemente te intenta defender, ¿no? O exageradamente, y entenderlo también ha sido como que vamos a trabajar juntos a cambiar esta percepción de peligro, ¿no? Porque creo que se basa en cuál es tu concepto del peligro, entonces por ende o hiperreacciona o deja de reaccionar, ¿no? Entonces, conforme nos vayamos entendiendo más, creo y los datos que usa tu cerebro para defenderte no son datos universales. Exacto. Son datos aprendidos desde el día que llegaste a tu casa. Claro. O incluso unos mesecillos antes. O unos mesecillos antes también, ¿no? Así es. Entonces toda esa información a veces viene palteada, pues entonces no puede ser. Sí. En fin. Oye, gracias, ¿no? Gracias a ti, Doc. Salud, chin, aunque sea con la infusión. Acá no tomamos alcohol, pero no importa. Yo tampoco. Nada, Doc. Muchísimas gracias. Espero tenerte nuevamente aquí en Vulnerables para una parte 2 y una parte 3 y así. Yo encantado. Porque si hay algo que a mí me gusta hacer es hablar. Justamente nuestra bajada es hablarnos sana. Así que vamos por buen camino.